Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es miércoles 23 de septiembre. Ya estamos aquí madrugando para tenerles el resumen de las clases de segundo grado del programa Aprende en Casa. Así es que pues ya estamos listos y vámonos rápidamente a la información. Antes de continuar, si te gustan estos resúmenes, pues regálame un like, regálame una suscripción al canal de Renomat. Y bueno, pues vamos a comenzar para que tú tengas lista esta información y hagas correctamente tus tareas. Bueno, hoy es el día miércoles 23 de septiembre y estamos en segundo grado de secundaria. Vamos a comenzar con español. El programa se llama Conociendo a los personajes. Aquí vamos a checar las características de los personajes. Ayer vimos lo de los narradores. Entonces, el aprendizaje esperado sigue siendo el mismo, leer novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos. Contemporáneo quiere decir que es de los últimos 100 años, no es de que sea ahorita en nuestra época, sino es de los últimos 100 años. Énfasis. Describir las perspectivas de los personajes sobre sus características psicológicas. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a profundizar en el tema. Y bueno, ya lo tengo un poquito subrayado lo que es el resumen. Vamos a checar la información. Entre sus manifestaciones se puede encontrar la poesía vanguardista, social y coloquial, la novela religiosa que habla de la relación del hombre con la naturaleza, algunas manifestaciones cuya temática está centrada en los problemas políticos y sociales, como la novela de la Revolución Mexicana, la novela social indigenista y la novela de las dictaduras. Esto es digamos, la literatura contemporánea de los últimos 100 años aquí en lo que es Latinoamérica. Eso es lo que estamos enfocando a ese tipo de literatura. Y bueno, hoy vamos a identificar los aspectos más importantes de los personajes. O sea, no es difícil este tema, sino que ya lo hemos manejado durante muchos años. Así es que en el cuento de los hermanos Pinzones van a checar sus características. Recuerden que en los comentarios puedes tú poner las características de los personajes de este cuento. Así es que, pues, apoya a tus compañeros, lee el cuento, te lo dejo aquí en la descripción para que descargues todo el archivo del video que te estoy pasando en estos momentos. Y bueno, de los hermanos Pinzones, actividad, trata de recordar la lectura y responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los personajes de la obra? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se relacionaba Memo Pinzón con los compañeros de clase? ¿Con cuál de ellos te identificaste más? ¿Por qué? ¿Conoces a alguien que sea como Memo o Meme Pinzón? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras ganado el concurso La Vuelta al Mundo de un estudiante? Estas son las preguntas que debes responder. Ahí en los comentarios, por favor, ayuda a los demás compañeros a hacer lo que es la actividad del cuento de los hermanos Pinzones. Entonces, en realidad esa es la actividad 1. La actividad 2 dice, para comenzar con tu ficha, o sea, vas a hacer una ficha, anota los aspectos relevantes de un personaje en tu cuaderno. Así es que, ¿qué puntos son? Las características del personaje, lo vas a describir, y el nombre y una descripción breve de él. Dice, al reverso, anota el análisis del personaje en relación con el resto de los personajes, lo cual te ayudará a saber más sobre el papel de cada uno de esos personajes a lo largo de todo el cuento o de esta historia. Entonces lo único que tienes que hacer es una descripción de las características,
el nombre y cómo se comporta en relación con los demás personajes. Está muy sencillo, así es que, ¿cómo son? ¿Cuáles son sus características? Es lo más relevante de la clase de español segundo grado. Vámonos con matemáticas, la regla de los signos de la división. Recuerden que estamos viendo multiplicación y división de números enteros, fraccionarios, decimales, positivos y negativos. Toda la semana va a ser el mismo aprendizaje esperado, pero hoy toca las leyes de los signos de la multiplicación y división, prácticamente hoy de la división. Ayer y antier se analizaron los de la multiplicación, pues hoy vámonos al grano. Como les decía ayer, las reglas de los signos de la multiplicación y de la división son las mismas, se aplican, aquí está la tablita. Dice, se conoce como regla de los signos de la división a la convención sobre el signo del resultado al dividir números positivos y negativos, y esta regla es la misma que en la multiplicación. Así es que si ya se aprendieron la de la multiplicación, pues se usa igual en la división. Más entre más es más. Más entre menos es menos. Menos entre más es menos. Menos entre menos, más. En esta clase se analiza por medio de una ecuación de la forma inversa cómo resulta lo mismo la ley de la multiplicación y la ley de los signos de la división. Entonces, volvemos a caer en lo mismo. Signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. Otra vez, signos iguales positivo y signos diferentes negativo. Muy bien, pues este es el resumen de matemáticas, la ley de los signos de la división, y nos vamos con nuestra siguiente clase, que sería la de formación cívica y ética, historia de la libertad y sus leyes. Aquí van a analizar cronológicamente cómo fueron surgiendo algunas leyes y tratados internacionales en relación con la libertad. Entonces, bueno, hay mucho texto, pero aquí hay unos esquemas. Dice, en este video de aquí arriba, Camino hacia la Libertad, se observa cómo se ha ido ganando y garantizando los derechos individuales y colectivos, desde la abolición de la esclavitud, las guerras de independencia en América, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Entonces es una secuencia de hechos que van relacionados con la libertad. Y bueno, aquí está esta tablita, te las dejo. Recuerda que está aquí en la descripción. En la descripción te dejé el link de este archivo, y también tú en los comentarios puedes ir opinando y haciendo la tarea. Bueno, entonces miren, esta tablita, una parte desde antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, el ejército de Ciro, primer rey de Persia, liberó a los esclavos. Después, la democracia griega y romana, en la época de los romanos. Después viene lo que es la Carta Magna en el año 1200. En el año 1600, la petición del derecho en el Parlamento inglés. O sea que hay una cronología, una línea del tiempo. Sigue la línea del tiempo, aquí te la dejo. Independencia de los Estados Unidos en 1770 y tantos. Declaración de los Derechos del Hombre en 1780 y tantos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1943. Muy bien. Entonces aquí está la cronología de los sucesos que, cómo evolucionan los derechos humanos en la historia. Y bueno, los derechos humanos, libertades fundamentales son libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de tránsito. Aquí está el resumen de español. Libertad de pensamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Libertad de expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Libertad de asociación. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Libertad de tránsito. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Muy bien, ahí están los derechos fundamentales, las libertades fundamentales hechas derechos. Muy bien. Entonces, ese es el resumen de nuestra clase. Y vámonos con historia, la importancia de los vestigios. Muy bien, bueno, investigamos en el Google. ¿Qué es vestigio? Es una señal o huella que queda de algo o de alguien que ha pasado o que ha desaparecido, los vestigios de una guerra. O sea, una huella de la historia, ¿no? Indicio que nos permite inferir o deducir la existencia de algo, que algo existió. Bueno, eso es un vestigio. Y bueno, recuerden que ustedes en las clases anteriores han estudiado lo que son las fuentes históricas. Entonces, los vestigios es una fuente histórica primaria. Aquí dice, aquí está el resumen de la clase. Miren, la palabra vestigio proviene del vocablo latino vestigium y se refiere a los pedazos, restos o huellas de algunas cosas, ya sea física o simbólica. Por lo general, por lo regular, estos vestigios son de gran ayuda, sobre todo en las épocas donde el ser humano todavía no desarrollaba la escritura y por tal razón solo se puede saber su vida acercándonos a los restos materiales que se han encontrado hasta el momento en las excavaciones. Bueno, aquí ya habla de antropología, de otras ciencias. Recuerda que las fuentes históricas son de dos tipos, las primarias y las secundarias. Entonces los vestigios forman parte de las fuentes primarias de la historia. ¿Por qué? Porque esas estuvieron ahí en el lugar, en el momento. Bueno, aquí está el resumen. La historia recurre a varias ciencias auxiliares, como es la arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia los vestigios, o sea, los restos materiales. Una de las fuentes históricas a las que se recurre en un estudio, en el estudio de la historia, a los vestigios para reconstruir un hecho histórico. Muy bien. La historia no solo se apoya en la arqueología, hay varias ciencias auxiliares como la epigrafía, etnografía, numismática, esa no la conocía, numismática. Y bueno, los vestigios deben ser analizados, valorados, interpretados de acuerdo con el contexto para poder entender su utilidad y función. Bueno, el análisis de los objetos sigue algunos pasos siguientes. Vean, aquí está el procedimiento para analizar un vestigio. En el contexto, es decir, lugar y la época en que pertenecen.
los materiales de los que están hechos, los elementos del objeto, es decir, sus características, los usos del objeto, las conclusiones a las que se llegan después de su análisis. Muy bien. En nuestro país hay diferentes instituciones para resguardar estudiar los vestigios. Está el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Están las zonas arqueológicas distribuidas a lo largo de todo México, por mencionar algunas. Y bueno, ya el ejercicio va a ser encontrar un vestigio. A ver, a continuación elabora una descripción del vestigio que elegiste. Tú vas a elegir un objeto antiguo y vas a analizarlo. ¿Qué antigüedad tiene? ¿Cuál es su origen? ¿Qué características tiene? ¿Y qué utilidad le daban a ese objeto? Esa es la actividad que debes desarrollar. Muy bien, ahora entonces nos vamos a la última clase, tecnología, los fines de la tecnología y la ciencia. Recuerda que hay una relación entre la tecnología y la ciencia. Aquí tenemos una imagen que debes analizar. Vean cómo parecen biólogos y usan la técnica y la tecnología, que son los microscopios electrónicos, para ver lo que el ojo a simple vista no puede ver. Vean, esta es medicina, rehabilitación, y usa artefactos tecnológicos. Ya todo es por computadora, vean. Electrónica, computadora, mecatrónica, robots. Entonces, las interacciones entre la ciencia y la tecnología. Dice, la ciencia está implicada en la tecnología. La ciencia es el conjunto de conocimientos que analiza los fenómenos naturales a través del método científico, que integra la observación, experimentación y comprobación. Bueno, las ciencias naturales son 5 grupos: la biología, la química, la física, la geología y la astronomía. Esas son las ciencias que obviamente tienen una relación directa con el desarrollo tecnológico. Prácticamente en la actualidad todo está enfocado a la informática. Si miran a su alrededor, todo es electrónica, todo es informática. De hecho, pues están viendo ustedes este video gracias a la electrónica y a la informática. Todo el internet, todas las computadoras, todos los aparatos electrónicos, ¿verdad? Entonces, es la relación que existe entre la ciencia y la tecnología. La astronomía usa la informática, la biología usa la informática. Entonces, tu actividad va a ser: examina en el entorno de tu hogar e identifica algunas cosas en las que puedes observar una relación entre las ciencias naturales y la tecnología. Pues eso está muy ligado y muy fácil. Nada más volteas a cualquier lado y hay tecnología aquí en la Ciudad de México. Y en tu comunidad, ¿dónde existe la tecnología? Por ejemplo, en la luz eléctrica. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí, bueno, te van analizando varias, es como una línea del tiempo. Aquí la evolución de la rueda parece ser que es. Y pues al final dice, se puede concluir que la tecnología es el resultado de satisfacer las necesidades sociales, y su nivel de desarrollo e innovación trasciende por factores como la disponibilidad de recursos naturales, económicos, intelectuales y culturales. Bueno, estas fueron las clases de segundo grado. Esperemos que este archivo del miércoles 23 de septiembre de segundo de secundaria te sirva mucho para tu clase de hoy. Regálame un like, regálame una suscripción al canal de Renomat.
Recuerda que aquí te traemos los resúmenes diarios. Esta es la nueva sección porque los videos todavía no me dejan subirlos. Así es que, pues, muchas gracias y nos vemos en el video de tercero y primero de secundaria. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Adiós.